Bueno, muy buenas tardes. Marcelo, ¿verdad? O Emanuel. Emanuel, dice Emanuel. Emanuel. Emanuel, ¿puedes prender tu cámara? Está bien, dice. Solo para que te presentes, Emanuel. ¿Cómo estás, Emanuel? Un gusto. Contame, ¿en qué carrera estás? ¿De Soy dónde? de administración de empresas. Estás en administración de empresas. Sí. Administración de empresas. ¿Dónde has nacido, Emanuel? Soy del departamento de La Paz. Soy del departamento de La Paz, de la provincia de Inquisibi. He nacido en el municipio de Cajuata. Cajuata. ¿Dónde estás viviendo ahora, Emanuel? En Cajuata, sí. Estás en Cajuata. ¿Por qué has elegido administración? Eh, porque, no sé, me gusta la carrera. He visto que tenía compañeros también que han estudiado la carrera y me han dicho que es bueno nomás, me han dicho. Por esa razón, más o menos. Perfecto. ¿Tienes algún emprendimiento? ¿Estás trabajando, Emanuel? No, todavía. ¿Y emprendimiento estás pensando poner algo para dirigirlo hacia la materia? Mm, no, aún no. Perfecto. ¿Y qué esperas de esta materia? De las técnicas de estudio de ¿Cómo, Luis? investigación. ¿Qué esperas de la materia? ¿Cómo quieres que sea la materia? No sé, a ver. Espero que sea, no sé. Participativa, preguntas y respuestas, teoría. ¿Qué te gustaría? Mm, a ver, no sé, un poco de todo puede ser. Perfecto. Poco de todo. Muy bien. ¿Sabes los horarios, Emanuel? Sí, me han mandado ya los horarios. Ya tenemos jueves y sábado, ¿verdad? Sí, creo que sí. Muy bien, ya estamos en la segunda clase, Emanuel. Entonces, si quieres, te hago Ok, un ok. repaso de todo lo que hemos avanzado para que no te atrases. Eh, también creo que se graba la clase, ¿no? La estoy grabando. Entonces, también la voy a subir a la plataforma y yo creo que la voy a pasar también por el grupo. Ya. Ya, ¿Y la pero anterior clase igual? está grabada ya. ¿La has visto o no? No, todavía no lo hice todavía. Está en la La, plataforma. A ver, vamos a ver si te puedo compartir pantalla. Ah, sí, parece que sí puedo. Si te fijas, vámonos a mis cursos. Técnicas de estudio de investigación, primer semestre. Ya, si te fijas, esta es la plataforma de la universidad. Y aquí está la presentación. Tú haces clic ahí, te ok, puedes descargar la presentación. Y aquí está, aquí, si te fijas, donde dice YouTube ahí arriba, está ya la, está ya la clase grabada. Mira, aquí así, igualito que ahora, como hemos pasado. Entonces tú puedes ir adelantando e ir viendo las presentaciones. Participar y no generar esos está bien, silencios que Liz, a está veces bien. son incómodos. Ya, lo que explico sobre todo es que
las clases son altamente participativas. Entonces tienes que interactuar conmigo como estamos interactuando ahora, porque en función a eso es que yo veo la participación y la asistencia, ¿ya? Entonces tratemos de contestar a las preguntas que yo hago. Hoy he preparado un video sobre un tema interesante, pero además un foro de discusión que hay que llenarlo. Y si quieres, podemos ir viendo un poco lo que hemos avanzado en las anteriores clases para que no tengas que estarte viendo todos los videos. ¿Te parece? Te Ya lo listo, dejo a está bien. tu... Entonces, empezaremos con eso. Dame un segundo. Aquí ya podemos apagar nuestras pantallas. Pero me avisas si me estás escuchando o no. Es importante que participes entonces, por favor, Emanuel. Sí, sí, se escucha, dice. Perfecto. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ya. Entonces vámonos desde el primer día. Lo vamos a hacer más rápido. En realidad lo que vamos a ver en los métodos y técnicas de estudio de investigación es guiarte un poco a cómo queremos que vayas estudiando, ¿no? Si bien has elegido el tema de administración de empresas, ¿cuál crees que va a ser tu rol? Sabes que la administración de empresas tiene varias especialidades. ¿En qué área de administración de empresas te gustaría trabajar? Eh, a ver. En la área de, no sé. Incluso hasta haces control de personal en su momento, Emanuel, ¿sabías eso? No, no sabía. Puede ser parte de recursos humanos, donde evalúas el desempeño de los trabajadores. Después puedes también ser parte de activos fijos, hacer un control no solo de personal, sino también de cómo se están usando los equipos, qué compras se deben realizar. Es bastante amplio. Entonces, lleva consigo todo un estudio sobre, sobre diferentes aspectos de la administración. En ese sentido, lo que se quiere en la universidad es que el estudiante no sea solo como una bolsita donde hay que poner todos los conocimientos y aprenda de memoria todo, sino que más bien sea un agente participativo, que él vaya guiando la forma en que quiere que se manifieste su aprendizaje. Y de esa forma, a través de las discusiones que tengamos en los talleres en el aula, podamos generar nuevas formas de conocimiento y de esa forma tú también puedas generar un nuevo conocimiento. En ese contexto, entonces, hay aspectos que debemos ir determinando en función al aprendizaje. Primero, la gestión del tiempo. ¿Cómo nos vamos a organizar? A través de horarios, hay otros métodos que son el pomodoro, hay otros que son la matriz de urgente y importante, donde vas eligiendo qué es importante, qué es urgente dentro tus actividades. Entonces, primero tenemos el método Pomodoro, que este es muy sencillo. Lo que te plantea es que tienes que concentrarte en una actividad. Ya no es tan importante el ser el multitask, o sea, el hacer varias cosas a la vez. Eso no es productivo, sobre todo en el tema de nuestra carrera que maneja números y la variación de un número puede llevarte a errores terribles. Lo que te pide es que programes tu celular con una alarma de 25 minutos para que no tengas ninguna distracción.
Es decir, no estés viendo el celular, no estés viendo las redes, no estés atendiendo al cliente, sino te aboques a una tarea específica. Luego de esos 25 minutos, que lo vamos a llamar Pomodoro, pasas ya a tener una especie de descanso de 5 minutos, donde puedes ir al baño, hidratarte, estirarte, ir a ver afuera qué está pasando, qué sé yo, pero vuelves y te vuelves a concentrar 25 minutos en tu tarea hasta terminarla. Ahora, hay tareas que van a durar más de 4 pomodoros, o sea, más de 1 hora. En ese sentido, si has cumplido con 1 hora, con 4 pomodoros, lo que puedes hacer es tomarte un descanso más largo de 15 a 30 minutos. La siguiente herramienta o estrategia es, generalmente tenemos diferentes pendientes, ya sean las tareas, como por ejemplo hoy día el foro que hay que llenarlo en la plataforma de la universidad, o tienes que prepararte para un examen, o tienes que organizar tu horario y tu calendario, o tienes que limpiar tu oficina, tu cuarto, y no sabes cómo organizarte. Entonces, para eso, como forma de organización y de administración, lo que se te plantea es que empieces a priorizar cuáles son tus pendientes. Estamos hablando de un eje de coordenadas cartesianas, donde en la parte inferior vas a poner qué cosas tienes que no son ni importantes ni urgentes. Por ejemplo, algo que no es tan urgente o no es tan importante en función a las otras necesidades o actividades es el organizar tu espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque tienes algo más importante que es presentar un foro, presentar un informe, elaborar una tarea, que si bien no es urgente porque es hasta el día jueves, es importante. Entonces habría que organizarla y darle un horario, es decir, ¿cuándo voy a elaborar esa tarea? Después viene lo que no es tan urgente, pero sí es importante, como por ejemplo revisar la bibliografía y ver los videos que les he mandado sobre la materia. Entonces, para eso tendrías que planificar. Si bien no has venido las 2 clases anteriores, tienes la posibilidad de ver en la plataforma los videos y ver y leer las presentaciones que se les ha dado. En ese sentido, también debes planificar para cuándo puedes realizarlas. Y lo urgente, por ejemplo, ahora es el que tienes clases jueves y sábado y que no puedes faltar, y eso hay que hacerlo ya, y es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, en la misma presentación tenemos un video sobre las características de cómo elaborar esa matriz. La podemos ver rápidamente para que tengas una idea de cómo El día es de hoy les voy la a compartir una interfaz. herramienta súper chévere que sirve para priorizar tus actividades. De hecho se llama así, matriz de prioridades. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues básicamente es para que sepas qué hacer primero y qué hacer después, en caso de que tengas un montón de cosas por hacer y no tengas ni idea de por dónde comenzar. Es muy sencilla de utilizar, solamente vamos a dibujar un cuadrado y dividirlo en 4 secciones iguales. En la línea horizontal vamos a evaluar la importancia de las cosas, es decir, qué tanto nos puede afectar el hacer o no hacerlas. Y en el eje vertical la urgencia de las mismas, o bien, si tenemos que tenerlas listas para ahorita o para ahorititita. De este modo, si es una tarea que no es importante y que no es urgente, vamos a ponerla en el recuadro inferior izquierdo.
Las tareas que tengamos en este cuadro las analizaremos para saber si realmente es necesario hacerlas o podemos omitirlas. Aquí podríamos poner cosas como acomodar tus zapatos por color, quitarle el polvo a tus libros, pasarle limpio tus apuntes de la primaria y todo ese tipo de cosas que quizás se verían muy bonitas, pero realmente no nos ayudan en mucho. Luego pensaremos en tareas que sean urgentes, pero no importantes. Y mira, si es urgente pero realmente no es tan importante y no es necesario que lo hagamos nosotros mismos, buscaremos la manera de que alguien más las haga. Aquí viene la delegación de tareas. Y aunque muchas personas prefieren hacer todo ellas mismas, siempre es bueno aprender a saber qué tienes que hacer tú y qué puedes dejar que haga alguien más. Acá pondremos cosas como ir al supermercado, salir a recibir paquetería, agendar una cita para esto, para lo otro, o asistir a una reunión quizá no tan importante. De aquí pasamos a anotar las tareas que sean importantes, pero que no sean urgentes. ¿Y qué hacemos con las tareas aquí? Pues les ponemos una fecha y las anotamos en nuestro calendario. En este otro video tengo una herramienta muy buena para llevar el control de todo eso. Acá vamos a poner cosas como sacar cita con el dentista para tu revisión semestral, pagar nuestras tarjetas de crédito, en el caso de que todavía no se acerca la fecha de pago, buscar áreas de oportunidad del negocio, cualquier cosa que nos beneficie, pero no sea necesario hacerla en este preciso instante. Y por último vamos a poner aquellas actividades que sean urgentes y que sean importantes. ¿Y qué crees? Aquí sí ni para dónde te hagas. Estas las tienes que hacer o sí y a la de ya. A estas actividades debemos enfocar toda nuestra atención y ponerle un chorro de esfuerzo para terminarlas lo antes posible. Acaban cosas desde asistir a reuniones importantes el día de hoy, llamar a algún cliente para cerrar un negocio, realizar pagos que tengas atrasados y cualquier cosa que entre más tiempo te tomes en hacer, más te va a afectar o que entre más rápido hagas, más te va a beneficiar. Perfecto. Y bueno, con Entonces, luego de ver esas herramientas, lo que tenemos que abocarnos es a cómo vamos a sistematizar el trabajo que estamos haciendo. Para eso, una de las técnicas de estudio importantes son los mapas conceptuales. ¿En qué consiste hacer un mapa conceptual? Un mapa conceptual consiste en organizar y relacionar las ideas, es decir, los conceptos, las acciones que tenemos que hacer con conectores principales que nos deriven a otra cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de administración, si bien es un constructo, tiene diferentes implicancias, como la planificación, el control, la ejecución, la compra. Entonces, son diferentes palabras de enlace que tiene, que tenemos que sintetizar, tenemos que preparar e integrar como temas relacionados para, en el caso de una investigación, organizar nuestros marcos teóricos, ver la elaboración de variables. En el ámbito profesional, cómo vamos a diseñar estrategias para resolver algunos problemas, ver cómo está yendo nuestro flujo en el desarrollo de las actividades que hemos planificado, y en el tema del estudio, sintetizar nuestros apuntes, sintetizar nuestras clases, prepararnos para un examen, integrar los temas relacionados. Para eso, en la presentación tenemos una aplicación, una inteligencia artificial que nos puede ayudar a organizar nuestros mapas mentales. Entonces, si te fijas, Emanuel, acá en la pantalla hemos hecho un mapa mental sobre qué son las técnicas de estudio de investigación. Cuando hablo de técnicas de estudio de investigación, como generalidad, la tengo que, si quieres, enlazar, conectar con los diseños de investigación, con los métodos de recolección de datos, con las técnicas de análisis de datos, con las estrategias de revisión de documentación, con los hallazgos o la información importante
que he encontrado. Pero a su vez, estos subtemas también tienen una relación con otros aspectos como los tipos de investigación, ya sean cualitativos o cuantitativos. Los métodos de recolección de la información o de datos, si quieres, también tienen instrumentos como la encuesta, la entrevista, los grupos focales, las técnicas de observación. Entonces, para eso es importante que vayamos manejando este tipo de herramientas que nos permite lograr sistematizar y ordenar conceptualmente. Por eso es que se trata de un mapa mental. ¿Cuáles son las circunstancias y características del estudio con el que nos vamos a encontrar? En ese sentido, entonces, hay que hablar de mapas conceptuales, pero también hay que hablar de resúmenes analíticos, que son resúmenes en los que tenemos la posibilidad de encontrar un texto o un informe o un libro donde tenemos que empezar a sintetizar y hacer un análisis del contenido de este libro. Entonces, para eso nos centramos en extractar las ideas principales del autor. En este caso serían las técnicas de estudio. Analizar qué técnicas nos está dando para ver si hay una relación, contradicción o aceptación de estas aplicaciones. Y encontrar dentro del vocabulario qué es lo que no conocemos para irlo a buscar, ya sea a un diccionario o puede ser también a el internet y que nos explique más sobre el tema. Entonces, para poder tener un resumen analítico, primero tenemos que tener la referencia bibliográfica. Si bien tenemos el autor, el título, el año y la editorial dentro del formato APA, también tenemos PDFs, también tenemos plantillas parametrizadas y demás dentro del internet que también necesitan este formato APA para, si quieres tenerlos en archivos dentro de tu celular, tu computadora, pero tener la referencia de dónde puedo volver a ubicar este documento. Luego tenemos que hacer un pequeño resumen, o más que un resumen, ver las ideas centrales que tiene el documento, sabiendo cuál es el objetivo del documento y qué define a que este texto o el autor nos propone. Entonces ahí hacemos un análisis crítico luego, donde nos diga, ¿nos convence la argumentación de este autor? ¿Hay evidencias sólidas sobre lo que nos está proponiendo o es una fake news o nos está tratando de dirigir hacia algo que no queremos? ¿Hay relación con otros autores? ¿Tiene una propuesta parecida a algún otro autor? ¿Y cómo esto luego me va a ayudar en mi formación? ¿Y qué otros textos, porque tú sabes que los textos también tienen bibliografía, qué otros textos me pueden ayudar a complementar este trabajo que estoy haciendo? Para eso nos podemos hacer preguntas guía que están relacionadas con la autoexplicación y puedo complementar mi ficha técnica preguntándome cuál es la postura del autor, que ya la tenemos acá en el análisis crítico. Su lenguaje es claro o ambiguo, tiene mucho tecnicismo, han quedado vacíos en la explicación y sobre todo ver si es relevante para mi carrera, para mis estudios y en qué contexto o si debo cambiar de bibliografía. Entonces, ¿cómo funciona esta autoexplicación que queremos armar?
Funciona como una estrategia metacognitiva en la cual vamos a verbalizar. Muchas veces dentro de nuestra lectura comprensiva, el leer un documento en voz baja no es suficiente, sino tenemos que hacerla en voz alta para que también, después vamos a ver poco los temas de estudio, también auditivamente es que uno percibe ciertos conceptos, ciertas ideas y te permite usar ya dos sentidos para mejorar esa base teórica que tienes y esa comprensión sobre lo que estás estudiando. Entonces, esa es una forma de procesar información en profundidad y no memorizarla. ¿Cómo funciona este proceso? Primero, leer el material que tienes, ver, por ejemplo, leer acerca de los modelos de sostenibilidad empresarial que están apareciendo y luego en voz alta tú explicarte a ti mismo por qué estos conceptos son importantes. ¿Cómo se están relacionando con lo que estoy pasando en clases? ¿Qué ejemplos prácticos dentro de mi vida cotidiana puedo utilizar o puedo relacionar para hacerlos más propios a lo que estoy trabajando? Para luego hacerte una evaluación y ver si lo que te has explicado es claro y completo o hay ciertos errores. Entonces, para eso el chanchullo del método es imaginarte que tienes que defender tu tesis o defenderle a uno de tus compañeros sobre lo que has entendido sobre el tema de estudio. Y en ese contexto, explicar cómo organizarías tus ideas para darle a entender lo que estamos llevando. Para eso tenemos preguntas guías como cuál es la idea central, cómo aplicarías esto en un caso real y aprovechando de las nuevas tecnologías o implementos como el que tenemos, lo que puedes hacer es ir grabándote y luego revisando cómo ha sido tu desempeño. Emanuel, ¿has visto esta noticia del canguro? No, dice, no la he visto. Se trata de un canguro que tenía que viajar en avión acompañando a su dueño y no lo dejan subir al avión porque dicen que, bueno, es un animal y como animal no puede subir al avión. Pero si te fijas, mira, el canguro tiene hasta su pasaje ahí. ¿Cuál sería qué decidirías tú? ¿Dejas viajar al canguro o no lo dejas viajar en el avión? No, Lisa, no lo dejaría viajar. ¿Por qué? Si tiene hasta pasaje. Porque es un animal, ¿no? ¿Y cómo viajan con sus perros otros? ¿Quieres ver la noticia? A ver qué ha pasado al final. Sí, por favor, Lisa. Muy bien, veamos qué ha pasado con el canguro. En sus redes sociales, dura 10 segundos, aparecen dos mujeres discutiendo mientras un canguro espera abordar un vuelo. ¿Canguro? ¿Por qué un canguro querría subirse a un avión? Qué pena no haya pasado con los perritos igual, pues han habido casos bien tristes. ¿Qué no está como en las cajitas de los perritos? ¿Por qué los perros tienen que pasar por eso? Y este canguro no, ¿por qué tiene un ticket? Y es que quizás usted pensó lo mismo al ver este marsupial viral. Las primeras versiones de la historia aseguraban que se trataba de un animal de soporte emocional al que se le negó viajar en avión. Pero la realidad es muy distinta. Este es un video creado con inteligencia artificial. No te creo, ¿en serio? La verdad no me sorprendería porque siento que la inteligencia artificial está llegando a niveles muy avanzados, sinceramente. Bueno,
pero está muy bien hecho. Detrás de este viral registro se encuentra la cuenta de Instagram Infinity and Reality, que se especializa en generar contenido con inteligencia artificial, algunos más creíbles que otros. Está chistoso, ese sí no me lo creería. Ese siento que se nota más que inteligencia artificial porque se nota que es como un animal más hecho 3D, digamos. Las imágenes pueden causar gracia o deslumbrar por su realismo, pero sin duda hoy representa un llamado de atención sobre el imparable y veloz avance de la inteligencia artificial. Avanza muy rápido y son dos los elementos fundamentales. Primero, más datos. El segundo elemento, mejor capacidad de cómputo, tanto para entrenar estas máquinas como finalmente para generar contenido. Así las imágenes o videos como estos pueden engañar a millones de usuarios de internet sin que lo noten. Hay chequeos como de cosas falsas, como en Twitter siempre sale como la información. A verificar en otros medios o en los mismos comentarios. Expertos ya han alertado sobre la sofisticación de este tipo de herramientas que nos podrían llevar a un futuro en que no logremos diferenciar qué es real y qué no. Nos estamos acercando rápidamente a un punto en el cual finalmente ni siquiera un ojo entrenado humano va a ser capaz de distinguir. La inteligencia artificial es un arma de doble filo propia de la revolución tecnológica de este siglo. Simplifica procesos y nos permite recrear postales imaginarias, pero tenga presente que la IA también nos obliga a mantenernos alerta, de no creer todo lo que vemos en internet. Excelente. Entonces, Emanuel, no todas las noticias o no toda la información que vamos a tener es real. Por eso tenemos que tener un pensamiento crítico. Tenemos que analizar, evaluar y reconstruir esa información que nos están presentando, porque en su fundamentación puede estar evitando sesgos y suposiciones. Nosotros, al creer toda la información que nos llega, podemos caer en ciertos errores al no verificar si esta fuente es oficial, si realmente tiene datos que respondan a la realidad. Entonces, primero hay que interpretar la información que te están entregando. Luego hay que darle un análisis, hay que evaluarla, hay que sacar conclusiones sobre lo que te ha llegado y tratar de justificar o dar una explicación sobre si tú crees que es correcto o no para autorregularte. En este caso tú has tomado una buena decisión al decir no, yo no lo dejaría subir porque es un animal, y no has caído en la trampa de que el animalito tenía el ticket y que era de soporte emocional. Entonces, ese pensamiento crítico también es el que tenemos que fomentar a la hora de encontrar la información. Para eso, lo que queremos es que los estudiantes logren una metacognición en su entendimiento, en su estudio, que tengan un monitoreo activo y un autoconocimiento. Es decir, que cada estudiante pueda monitorear y regular a partir de su propio aprendizaje este pensamiento crítico y que sea de forma consciente, pero además le permita tener autoconocimiento. Y este autoconocimiento lo que implica es que tú conozcas tus fortalezas, tus limitaciones y qué estrategias puedes utilizar para mejorarlas. Entonces, esto nos va a permitir lograr un aprendizaje más dinámico en el campo de la administración. Aquí tenemos el ejemplo de dos personas, una que se llama Josefina, que hace su trabajo con mucho esfuerzo, pero no tiene una estrategia. Entonces trata de memorizar fórmulas, de memorizar procedimientos, pero no llega a comprender realmente qué es lo que está haciendo. Y eso de alguna forma también empieza a afectar su salud mental,
se empieza a angustiar, entristecer y generar un alto estrés. Pero si más bien a ese esfuerzo, a esa necesidad de aprendizaje y demás, le ponemos una estrategia, como las dos anteriores que hemos visto, el pomodoro o la matriz de importancia, esto te va a buscar a identificar conceptos, a buscar ejemplos o conceptos que no conocías y buscar cuáles son sus implicaciones y cómo encontrar estas aplicaciones adicionales. Entonces estás ajustando el método, pero también la intensidad de tu estudio hacia una comprensión de algo que te lleve a algo. Por eso es que te preguntaba si no tenías algún emprendimiento, si no estabas trabajando en algo, para dirigir estos tus esfuerzos y métodos a lograr un objetivo específico, ya sea en el trabajo, ya sea en el estudio, ya sea en un emprendimiento, ya sea en posiblemente a futuro tú poner tu propia empresa o negocio para trabajar en él. Entonces, para lograr esto, necesitamos tener componentes clave, que son la metacognición, que es el conocimiento metacognitivo, el monitoreo y la regulación. ¿Para qué? Para tener estrategias más efectivas, para evaluar cómo está yendo tu proceso de aprendizaje y para regular, es decir, ajustar o cambiar las herramientas que estás utilizando en función a los procesos que has logrado. De ahí es que la metacognición lo que te propone es que partas de cero, es decir, una desconciencia, no sabes cómo aprender, pero a partir de ciertas estrategias empieces a tener una conciencia básica donde reconozcas que existen diferentes formas de aprender y vayas dirigiendo a cuál es la que más te puede ayudar para luego empezar a evaluar, observar tu propia comprensión. A eso le vamos a llamar monitorización, en la que tú te empiezas a regular. Luego subirías una escala mayor, que es la de planificación, donde tú preparas tus métodos. Dices, yo voy a ajustar mis horarios de esta forma, voy a usar la matriz de esta forma, voy a atender la clase de esta forma y a lo mejor pedirle al docente que cada 25 minutos pueda hacer una pausa porque he acostumbrado a esa forma de estudio. Y de esa forma vas a llegar a un autocontrol y reflexión, donde el que va a controlar el aprendizaje eres tú como estudiante y no el docente o el agente externo, porque tú vas a reflexionar sobre lo que estás aprendiendo, cómo puedes mejorar lo que estás aprendiendo y cómo puedes también pedir a tus profesores o docentes que mejoren la concentración, el tiempo y demás en el estudio al que estás brindando. Para poder maximizar esta eficiencia en el estudio, tenemos plantearte tus objetivos de aprendizaje y evaluarlos. Pensar en voz alta, verbalizar lo que estás aprendiendo, compartirlo en tu familia, con tus amigos, decirles qué es lo nuevo que has encontrado. Activar tus conocimientos previos. Nosotros, ya sea por el entorno familiar, el entorno social, el entorno de amigos, tenemos ciertos conocimientos que están relacionados a temas. Entonces, cuando te dan esta información, también tratarla de relacionar, ¿no? Yo en su momento también había visto esto en mi familia, o en el colegio, o con mi grupo de amigos. Entonces, hacer preguntas
clave, ¿no? ¿Qué me faltaba por comprender sobre lo que yo había estudiado en el colegio y se relaciona con lo que me están dando en la universidad? O cómo en mi familia, al tener un negocio, ya tenían estas formas de organización y administración del presupuesto. Solo que aquí lo hacen más ordenadito. Yo lo tenía que hacer, si quieren, de una forma más espontánea, pero basada en las evidencias. Entonces, es importante también cuestionarnos, relacionar sobre lo que estamos viviendo. Para hacerlo rápido, entonces, lo que queremos es comprensión, retención, autonomía, pensamiento, transferencia y reducción de la ansiedad dentro del conocimiento que tenemos. Para eso, tenemos que modelar nuestro pensamiento. Es decir, expresar en voz alta cómo es que vamos a abordar el problema o resolver un caso, mostrando o, si quieres, exponiendo de alguna forma cuál es el proceso de nuestro razonamiento. Para luego incentivar un aprendizaje colaborativo donde a través de mis compañeros pueda yo evaluar las estrategias que estoy llevando a cabo y yo también pueda evaluar sus estrategias. Promover preguntas reflexivas, o sea que tú te digas a ti mismo, ¿qué crees que estás aprendiendo? ¿Cómo crees que lo estás aprendiendo? ¿Qué harías diferente la próxima vez? También otra forma de fomentar esta metacognición es que tus compañeros te comenten a ti o te guíen a que te evalúes en este proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que integremos las prácticas donde los docentes puedan empoderar a los estudiantes para que se conviertan más allá que en aprendices, sino en autodidactas en temas que los hagan más conscientes y autónomos. Para eso podemos aplicar casos prácticos. Este es un trabajo que hemos hecho en la anterior clase, donde lo que les he pedido es que empiecen a hacer un plan de marketing para un nuevo producto, en el que tenían que planificar, es decir, antes de hacerme el briefing del producto, ver qué objetivos necesito, qué es lo que voy a vender en primera instancia. Lo que quiero vender es productos de la canasta familiar a menor costo, que sean bueno, bonito y barato. Entonces, para eso, los estudiantes lo que planteaban era la planificación de objetivos. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres vender a precio de costo para que tengas una mayor compra? Entonces necesitas recursos necesarios y asignar roles para anticipar posibles obstáculos. Luego necesitas regular, es decir, ajustar tus tácticas, ver si la retroalimentación del prototipo, es decir, de el bien o servicio que estás vendiendo, es positivo o negativo. En caso de ser negativo, ver de pivotear con otras estrategias de comunicación que te permitan abrir ese mercado. O caso contrario, si es que un miembro del equipo de marketing o de administración no está cumpliendo con sus tareas, tratar de reorganizar las tareas y cambiarlo, despedirlo o poner un reemplazo para que ayude en ese trabajo. Luego tienes que monitorear, es decir, como director, tener reuniones semanales para revisar cuáles son los avances, identificar qué problemas se están
produciendo, como la falta de datos, a lo mejor problemas de comunicación entre los empleados, desacuerdos, y de esta forma ver si el trabajo está yendo de una buena manera. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, Emanuel? No, Liz, está todo entendido. Perfecto. Entonces, continuamos. Por último, la reflexión final de cómo podemos trabajar y transformar nuestra mente. ¿Para qué? Para que nuestra carrera en administración de empresas sea un éxito y tenga yo las claves de aprender a cómo aprender, que sean efectivas, agradables, competitivas y pueda reflexionar y monitorear en su momento. Entonces, en función a eso, lo que ahora queremos es ver cuáles pueden ser nuestros estilos y hábitos de estudio. Para ello, lo primero que nos vamos a concentrar es en explorar qué estilos y hábitos de estudio pueden mejorar mi proceso de aprendizaje. Ya tengo la mirada estratégica, ya tengo herramientas preparadas para hacer mis investigaciones, para maximizar mis capacidades de adquisición de conocimientos, pero sobre todo para comprender la información que estoy recibiendo y lo que estoy aprendiendo. Entonces, para ello, en lo que me voy a enfocar es qué es estilos de estudio y cómo puedo alcanzar estos. Primero, debemos ser conscientes que nuestro aprendizaje es visual. Es decir, se va a enfocar en utilizar imágenes, diagramas, gráficos para retener información. Cuando mi estilo de aprendizaje es visual, es efectivo que utilice yo las imágenes para retener mejor lo que estoy viendo. En este caso, los mapas mentales que ya hemos podido ver en anteriores clases y hemos visto cómo relaciona conceptos a través de procesos, puede que me ayude mucho. Tú más o menos sabes qué tipo de aprendizaje es el que más se lleva contigo, Emanuel. Disculpe, Lice, ¿cómo? ¿Qué te llama más la atención a ti? ¿Lo auditivo? ¿Las imágenes? ¿El tacto? ¿Cómo aprendes mejor? Lo visual. En lo visual. Mediante imágenes. Sí. ¿Te gustan más los videos? ¿Las fotografías? Sí. Ya. Por ejemplo, ¿podcast escuchas o no? ¿Cómo? Hay como programas de radio donde debaten sobre un tema. Hay el Spotify donde en vez de música te hablan sobre debates, sobre discusiones, análisis. ¿Eso te gusta escuchar o no mucho? Más o menos, cuando el tema es interesante, digamos, ¿no? Perfecto. Entonces también tienes aprendizaje auditivo, ¿no? Porque se trata de escuchar y hablar como forma de absorción de la información. Ahorita, por ejemplo, estamos mezclando el lenguaje visual con el auditivo, ¿no? Pero para eso lo que podemos usar son discusiones, grabaciones de audio, como te digo, estos famosos podcasts, el Spotify,
Y este es ideal para quienes les gusta más lo que están escuchando, ¿no? Por ejemplo, a veces uno lee un libro, pero en voz baja, o sea, simplemente lo está haciendo el seguimiento con la vista. Y resulta que no logras absorber toda la información y tienes que volver a leer y volver a leer porque no estás entendiendo cuál es el objetivo del documento, a qué punto quiere llegar, qué es lo que quiere aportar. En ese caso, yo he visto que usan como estrategia el leer en voz alta. Es decir, como yo estaría haciendo ahora en las diapositivas. Explicarme en voz alta, pese a que esté solo, qué es, por ejemplo, el aprendizaje kinestésico. Y si en voz alta logro leer el texto y entenderlo mejor, eso quiere decir que mi aprendizaje no es solo visual, sino también auditivo. Pero, ¿qué pasa con el kinestésico? Este es muy interesante porque no solo necesita de la imagen o del audio, sino que tiene que incorporar el uso del cuerpo en movimiento para aprender. Es decir, necesito tener sensaciones kinestésicas que junten la piel, que muevan tus extremidades para absorber la información. Entonces, si nos ponemos a pensar en actividades físicas como el fútbol, el básquetbol y demás, son aprendizajes kinestésicos que no solo necesitan de la parte visual, de la parte auditiva, sino también simultáneamente hacer ejercicios prácticos. Para este tipo de aprendizaje que involucra la acción como medio de comprensión, son muy importantes los ejemplos. El tratar de graficar una situación real en la que como estudiante yo tenga que resolver algún problema específico que me haya ocurrido o que trate de imaginarlo. Entonces, también es un aprendizaje por resolución de problemas en alguna forma. Como segundo punto, entonces, tenemos que ver qué hábitos de estudio puedo tener en función a los deberes que tengo. Ya me hemos dicho que para eso hay que organizar nuestro tiempo, que va a ser crucial para que nuestro estudio sea efectivo. Y para ello tenemos que planificar nuestros horarios y establecer tiempos específicos para cada materia, lo que nos ayude a mantener la concentración, utilizando herramientas como las agendas, las aplicaciones, pero sobre todo con el objetivo de optimizar nuestro tiempo, o es más, nuestra gestión de tiempo y reducir el estrés. En ese contexto, mi estimado Emanuel, ¿qué herramienta utilizarías? Sí, Lice. ¿Qué estrategia utilizarías para la organización de tu tiempo? A ver. La de... ¿Cómo se llama esto? Está fresquita. La que vimos después de la de Pomodoro, después... Exactamente. Muy bien contestado. El Pomodoro es el que tenemos que usar en la organización del tiempo. Punto a tu favor, Emanuel. Lo conseguiste. Luego pasamos a las técnicas de concentración.
Son métodos que nos ayudan a mantener la atención durante el estudio. Esto se puede lograr a través de técnicas como el Pomodoro, lo has dicho muy bien, que alterna periodos de trabajo y descanso, que son altamente efectivas, pero además nos crea un ambiente libre de distracciones y también nos ayuda y contribuye a tener una mejor concentración. Entonces, ya hemos nosotros sistematizado ciertas herramientas que nos van a ayudar justamente en estos nuestros hábitos. Otro de los hábitos es el método de la revisión, donde lo que se plantea es consolidar el conocimiento. O sea, ya he absorbido la información, pero quiero consolidar este conocimiento a partir de técnicas como la práctica, como pruebas de resúmenes de enseñanza, como regular y diversificar la retención a largo plazo. Para esto, ¿qué herramienta utilizarías? ¿Cómo lo hice? No lo he escuchado. ¿Cómo sistematizarías el conocimiento? ¿Qué tipo de revisión podrías hacer para, o sea, qué método de revisión utilizarías para creo que te estoy dando la respuesta, pero para autoanalizarte y ver que has comprendido lo que has estado estudiando? ¿No te has anotado? No lo hice. Pero más o menos explícame cómo lo harías en función a lo que hemos visto antes. Si te acuerdas, era uno de los métodos de revisión, era encontrar el autor, la fecha, el año, hacer preguntas importantes. ¿Qué preguntas harías para esta revisión? Y te ayudo, es cómo se relaciona esta teoría con lo que estoy aprendiendo. ¿Cuál es la posición del autor del texto que estoy leyendo? Entonces, si te fijas, Emanuel, estamos relacionando ya nuestros hábitos a las herramientas que se nos ha ido dando en anteriores clases, en anteriores exposiciones. Entonces, hay que tratar de resumir en una especie de fichas técnicas qué conocimientos, qué herramientas estoy encontrando para tratar de utilizarlas ya dentro de mi evaluación práctica. Entonces, bajo esas circunstancias, nuestros estilos y hábitos de estudio van a ser fundamentales para nuestro éxito académico. Es importante ir teniendo algunos apuntes, algunas reflexiones que nos permitan reconocer qué estilo de aprendizaje propio voy a adoptar y de esta forma mejorar considerablemente la eficacia de mi estudio. Entonces, para eso, yo lo que te sugeriría es que vayas combinando diferentes técnicas, pero mejor aún que tú puedas crear en base a lo que se te ha dado, ir personalizando
estas técnicas para tener una buena gestión del tiempo y llevar a cabo un aprendizaje más profundo y duradero. Entonces, en este contexto, llegaríamos hasta aquí, pero lo que quiero mostrarte es que tenemos un foro. Entonces, los siguientes 20 minutos podemos destinarlos a resolver estas preguntas. Así se ve mi pantalla, ¿no? Sí, Lice, se ve. ¿Tienes acceso a la plataforma? No tengo. Todavía no tienes. Sí, no tengo, Lice. Entonces te haré las preguntas en vivo y directo. ¿Qué estilo de aprendizaje identificas tú como predominante en tu persona para aplicarlo en tus estudios universitarios? ¿Me lo puedes volver a repetir, Lice? Te lo vuelvo a repetir. Y te doy chanchullo más, porque ya me habías respondido esta pregunta en la clase. ¿Qué estilo de aprendizaje? Son tres: el visual, el auditivo y el kinestésico. Identificas como predominante en tu persona y cómo lo aplicarías en tus estudios universitarios. El auditivo y el sería el visual. Perfecto, entonces anotemos. Sería el aprendizaje visual. ¿Por qué? Porque, a ver, porque según a mediante que pasa la clase, nos enseña también, ¿no? Lo que es, lo que estamos aprendiendo, avanzando, ¿no? Sería. Muy bien, porque a través de esas fotografías, esas imágenes, tú estás reconociendo cómo se dan las conexiones entre los planteamientos que se me están dando y el procesamiento de la información. Excelente. Dime, ¿cómo lo aplicarías en tus estudios universitarios de ahora en adelante el tema de el aprendizaje visual? ¿Cómo? ¿Cómo, Lice? ¿Cómo utilizarías? Ya hemos identificado que para ti el aprendizaje visual es importante porque te permite retener más los conceptos, te permite acordarte de la información, te permite relacionar con cuestiones de la vida. Pero ¿cómo lo organizarías tú al futuro? ¿Qué harías para recurrir a este aprendizaje visual? No sé, a ver, recurriendo a plataformas, así, algo así. Muy bien, muy bien. ¿Qué plataformas? No sé, Google, ChatGPT, inteligencia artificial. Ya, pero eso es sobre todo visual en el tipo texto, ¿no? En el ChatGPT te ayuda sobre todo el tipo texto, pero más visuales, ¿qué otra plataforma utilizarías? Wikipedia. Hay una que es de puros videos.
YouTube. Claro, por supuesto. Y entonces, ¿tú utilizas el YouTube, Emanuel? Sí, ¿Puedo saber para qué lo utilizas? para ver videos. Ya, pero ¿sobre qué, diga? No sé, a ver. Veo un poco de todo, ¿no? Musicales, sobre la Sí, guerra, musicales. sobre Sí, también política, películas. películas, ¿qué más? Sí, películas, musicales. ¿Qué más ¿Alguna veo? vez le has preguntado al YouTube cómo, cómo configurar tu celular? Sí, también. Entonces lo estás usando como herramienta educativa. Eso es muy importante, Manuel. Por ejemplo, si quieres profundizar sobre los temas de estilos de hábitos de estudio que hemos visto hoy día, podemos aprovechar el YouTube y Técnicas de dirigirnos aprendizaje rápido. a, por ejemplo, este Al video. principio de este curso hablamos sobre el potencial humano y cómo la persona promedio usa menos del 10% de su potencial. Como el cerebro de Albert Einstein fue extirpado de su cráneo cuando murió y fue estudiado en la Universidad de Cornell y se descubrió que nunca usó más del 15% de su potencial mental en toda su vida. Uno de los más grandes genios de este siglo. Entonces, antes de seguir viendo el video, terminemos. Entonces, la forma de organización puede ser a partir del uso de estas herramientas, ¿no? Yo te lo recomiendo, además, si tu aprendizaje es más visual, también utilizar el YouTube para buscar determinados conceptos o prácticas sobre las que estemos estudiando dentro de administración. Ahora, hemos hablado de hábitos de estudio. Te voy a dar el chanchullo. Son organización del tiempo, concentración y revisión. ¿Cuál de estos tres crees que... ¿en cuál de estos tres crees que tienes mayor fortaleza y en cuál tienes mayor debilidad? Elisa, ¿me lo puede volver a repetir? No se escucha Te bien. lo vuelvo a repetir y te lo ordeno. Tenemos hábitos de estudio, que son la organización del tiempo, es decir, calendario, es organigrama, horarios. La otra es la concentración, el tema del pomodoro, el darme espacios para estudiar un tema y luego tener mi tiempo de relax o de estiramiento, de hidratación. Y el otro es el de la revisión. Es donde empezamos a sistematizar la información. ¿Sabes qué es sistematizar, estimado Emanuel? No lo hice. Sistematizar es dar un orden a la información que te están dando. Es decir, es organizarla y ponerla en orden, como el tema de la autorreflexión y la metacognición que hemos visto antes. ¿Cuál de estos tres crees que es más fácil para ti? La segunda. El de concentración. Te puedes concentrar en un tema durante unos 20-25 minutos, sin problemas. Sí, sí. Ya, ¿y cuál crees que es tu debilidad de estos tres? Diría que la segunda. Sí, la segunda. Digo No, la tercera. la revisión, la capacidad de sistematizar y darle un orden a la información que has conseguido. Sí.
Perfecto, Emanuel. Entonces tenemos que reforzar los temas de autoconocimiento, autoevaluación y de elaboración de resúmenes. Muy bien. Resúmenes. Luego, ¿de qué manera crees que las técnicas de investigación se relacionan con tus hábitos de estudio? Te aclaro la pregunta. Hemos visto el pomodoro, hemos visto la técnica de lo importante, lo urgente. ¿Tú crees que estas técnicas se pueden relacionar con tus hábitos de organización del tiempo, de concentración y de revisión? Sí, sí se puede. Perfecto. ¿Cuál crees que puede potenciar, cómo crees que uno puede potenciar al otro? ¿Cómo? ¿Cómo juntarías estas dos técnicas? El pomodoro, ¿con cuál lo potenciarías? ¿Con organizar tu tiempo, con concentrarte o con revisar, hacer un autodiagnóstico de lo que estás estudiando? Con concentrarme. Perfecto. Entonces estarías usando el pomodoro con el tema de la concentración. Muy bien. Y por último, ¿qué cambios estarías dispuesto a implementar en tu forma de estudiar, de investigar? ¿Cuál de estos, qué cambios harías? A ver, no, creo que no cambiaría nada. No cambiarías nada. Entonces, ¿para qué estamos llevando estos estudios? ¿Aplicarías el pomodoro? ¿Aplicarías esa matriz de cuadrantes para planificar lo urgente, lo importante? ¿O definitivamente no cambiarías nada? Disculpe, Luis, un ratito, estoy ocupado, por favor. ¿A mí? ¿A mí me estás diciendo? Sí, Lice, un ratito, estoy ocupado, un ratito, por favor, Lice, por favor. Ya. Es maleable, pues puede aprender a aprender. Lo maravilloso es que los seres humanos somos criaturas que aprendemos. Podemos aprender a aprender lo que queramos. Entre más aprendamos, más encontramos la gran capacidad que tenemos para aprender. Esa habilidad para aprender es como un músculo. Entre más la estire, más la use, mayor capacidad tendrá. Entre más aprenda matemáticas, más capacidad de aprender. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué cambios harías en función a lo que has aprendido hoy día? ¿Qué utilizarías más? Organizarías mejor tu tiempo, utilizarías el pomodoro, utilizarías la matriz esa de urgente, importante, no importante. ¿Cuál de las
estrategias utilizarías para hacer cambios concretos dentro la implementación de la forma de estudio y de investigación? Creo que la matriz de importancia. La matriz de importancia, ¿en qué aspectos la utilizarías dentro de tus temas de investigación o de estudio? ¿Cómo dice? ¿En qué? Dame un ejemplo de cómo la implementarías en algo que tengas que estudiar o ya, en tus actividades diarias, en tu vida cotidiana. ¿Cómo harías? Haremos el ejercicio de que incorpores la matriz de importancia dentro de las actividades que estás haciendo. Ya, ¿cómo se es? Todo lo importante, lo no importante, ¿no ve? Exacto. A ver, lo importante. A ver. Ahorita lo importante es saber que estoy pasando clases, pues sí. Eso es lo urgente e importante. Excelente. Eso es lo urgente e importante. Muy bien. Importante. ¿Qué sería lo importante pero no urgente? Comer mi comida, pues. Entonces le puedes decir eso puedes delegar. Le puedes decir a tu hermano, pon la mesa, ya va a terminar mi clase, espérenme 5 minutos. Muy bien. ¿Qué sería lo no importante y no urgente? No sé, jugar videojuegos. Perfecto. Hasta terminar de comer no se juega videojuegos. Muy bien. ¿Qué videojuegos juegas? Clash Royale. Ya has perdido tus diamantes. Estás fregado. Eso ya no es importante y no es urgente. Lo siento. ¿Y qué es no importante pero urgente? No importante. Ir a comer porque tu mamá ya te está riñendo y no quieres que te escuche. ¿Se ha entendido, Emanuel? Sí, Liz, sí. Muy bien. ¿Está bien si llegamos hasta aquí? Sí, está bien. Nos vemos el día jueves en el mismo canal. Te espero. Ya, Liz, está bien, gracias. Chao, Manuel, buen fin de semana. Listo. Chau, chau.